Sonidos Culturales y Musicales es una cápsula auditiva en formato de podcast que busca dar a conocer los distintos espacios culturales y artísticos de Yungay a través de la plataforma Agenda Yungay, una comunidad dedicada a visibilizar los procesos creativos que se desarrollan en el barrio. A través de una conversación distendida, grabada en el Museo del Sonido y postproducida por la radio Centro Cultural Manuel Rojas, cada uno de los espacios culturales que conforman esta comunidad barrial entregarán sus historias, además de darnos a conocer su trabajo y sus próximos desafíos. Esto es Sonidos Culturales y Musicales de Agenda Yungay. Sonidos Culturales de la Agenda Yungay, esta vez estamos con, podríamos decirlo, uno de los dueños de casa del barrio, alguien que de verdad hace muchos años tengo el honor, el privilegio de conocerlo, y sé lo que se ha jugado por el patrimonio, por la defensa de este lugar en contra de la vorágine inmobiliaria. José Osorio, presidente de la Junta de Vecinos de Barrio Yungay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, aquí estamos bien optimistas aquí con distintas situaciones que ahí estamos abordando. Por lo mismo, yo sé que como buen barrial, me imagino que tienes demasiados sonidos en la cabeza, pero para ti, una sensación sonora, un sonido o unos sonidos que puedan representar a Barrio Yungay. Los pájaros en el Barrio Yungay, que son parte de la fauna que tenemos en el territorio, a propósito que estamos con varias plazas y parques que son parte del barrio, entonces eso da, y además del arbolado urbano, eso da la posibilidad de que lleguen estas especies y nos canten ahí durante la mañana. Oye, y en ese cantar de pájaros me imagino que también habían algunos llantos en algún minuto, fue muy difícil la pelea, me recuerdo en algún tiempo cuando se veía que se querían comprar muchas cuadras del barrio, destruir historia, destruir casonas, destruir muchos lugares, y surgió esta idea de primero patrimonial, de defensa, de vecinos. Ahora ya estás en este cargo más institucional, podríamos decir, pero sigue siendo comunitario. Un poco cuéntanos todos estos años que ha sido estar defendiendo el Barrio Yungay. Sí, bueno, ha sido una historia bien linda que parte por ahí por el 2004, cuando se crea un centro cultural en ese momento llamado el Sitio de Yungay, que da pie a empezar a reflexionar sobre la historia del barrio, su memoria, y eso se encuentra con un conflicto a propósito del alcalde de ese momento, que era el señor Alcaíno, y que modifica el sistema de recolección de la basura. Imagínate, partimos con el sistema de recolección de la basura que hasta el día de hoy no se ha solucionado. Van 20 años, se cumplieron 20 años hace exactamente 3 semanas atrás, en junio. 20 años desde que este tema no se ha solucionado en ninguna de las alcaldías que hemos tenido. Han habido 6 alcaldías después de Alcaíno y no se ha solucionado. Entonces eso dio pie a primero una protesta vecinal, esas protestas que fueron varias semanas, varios meses, luego dieron paso a la reflexión. Esa reflexión se transformó en un cabildo. Recordarán todos los auditores que los cabildos que se hicieron para el estallido en todo el territorio del país. Pero acá estamos hablando del año 2006, el primer cabildo del Barrio Yungay. Entonces, de alguna forma ahí hay una anticipación, digamos, a un conflicto y cómo se enfrentó este conflicto. Y ese cabildo derivó en que nos pusimos la tarea, la meta de defender el barrio que estaba ya amenazado por este conflicto, a propósito de malas decisiones municipales, pero también por el gran capital inmobiliario. Y ese gran capital inmobiliario estaba destruyendo manzanas enteras con edificios. Éramos como la suerte del conejillo de Indias del modelo inmobiliario en ese momento. Estamos en los 90 cuando se implementó ese modelo. Y Barrio Yungay fue como el laboratorio ahí del señor Rabinet. Otro alcalde, mira, los alcaldes muy presentes en malas decisiones a veces para nuestras comunidades. Entonces, producto de eso, en el Cabildo del 2006 dijimos, vámonos por el concepto de patrimonio. Y ese concepto de patrimonio, nos fuimos a la ley, lo que está más cerca es la ley de monumentos, 17.288, y dijimos, mira, aquí hay unas categorías, uno podría proteger esto como zona típica o pintoresca, dice la ley. Y bueno, empezamos a leer y escribir, como sabemos leer y escribir, y esa lectura nos llevó a llegar a una estrategia que fue decir, hay que declarar zona típica el Barrio Yungay, que en la práctica es una zona protegida patrimonialmente y que desincentiva al gran capital inmobiliario, y por tanto con ese desincentivar, a propósito de que se les complican los permisos para demoler,
Con eso, de alguna forma, se logró proteger en enero del 2009, se votó en el Consejo Monumento esta solicitud y se aprobó de que sea zona típica o pintoresca el barrio Yungay, la más grande de Chile, que también eso es algo importante. En el país hay 150 zonas patrimoniales, zonas típicas, y barrio Yungay en ese momento logra avanzar en un primer cuadrante que después del 2019, 10 años después, se amplía y es todo el barrio Yungay histórico el que está protegido actualmente. Y uno podría señalar que, bueno, siempre la vorágine o el hambre del capitalista inmobiliario va a irse por otro lado, y uno podría poner el ejercicio de las torres de Estación Central, ¿no? Claro, Estación Central, Ñuñoa. No te digo como momento, porque claro, cuando no pudieron aquí verse posibilitados, fueron para allá. Bueno, allá nadie tuvo la capacidad organizativa quizás del barrio Yungay, pero el ejercicio está, podríamos decir. Claro, no. Lo iban a hacer de todas maneras. Si claro, ustedes no se hubieran puesto las pilas, el tema iba. O sea, de hecho se dice de que lo que no se pudo hacer en Yungay, que era la primera zona, el experimento, de hecho tenemos algunas torres aquí, por ejemplo, en Libertad con Catedral, esa torre es media azulita, esa es de ese momento, de ese experimento. Y hay varias más que se hicieron en esos años 90, los primeros años de los 2000. Pero dice la historia de que cuando no se pudo acá, por esta declaratoria de patrimonial, de un barrio patrimonial, todo esto empezó a aumentarse en la zona de Santa Isabel, Ñuñoa y Estación Central en los últimos años. Entonces, indudablemente hay una mala consecuencia para otros vecinos, pero que tiene que ver con la reacción del mercado inmobiliario. Pero al menos en nuestro territorio y en Santiago se ha dado una lucha muy grande y muy importante. O sea, imagínate, Santiago tiene 2.200 hectáreas, de las cuales 1.100 están declaradas zonas patrimoniales. Mata Sur, Yungay, sectores cerca de la Plaza de Armas, etcétera. Por tanto, la mitad de la comuna, de alguna forma los vecinos, la gente que ha tenido conciencia de este tema, se ha salvado de esa destrucción que se estaba provocando de la propia historia de la ciudad fundacional de nuestro país. Claro, y a partir de eso, de ese 2006-2009, José, ¿tú sientes que el cuerpo social, este colectivo, con sus diferencias, sus diversidades, sus procesos también, como todo barrio y como todo grupo humano, fue evolucionando, ha ido adquiriendo más fuerza, más podríamos decir esta idea de identidad a partir de esa primera lucha? Porque después han venido varias, Parque Portales un tiempito, que hasta vino el presidente, hasta tuvo por ahí un tema en su momento, que si viniera para acá también a vivir el presidente fue otro hito. Sí, no, indudablemente desde el 2009 de alguna forma le torcemos el destino a la historia que estábamos condenados, que era que este sector desapareciera por el gran capital inmobiliario. Y ese destino indudablemente al cambiar generó una base, un nuevo momento, se empezó a construir una nueva historia. Y esa nueva historia ha sido muy rica, muy intensa, muy profunda, además porque eso amplió las posibilidades de muchas personas, de muchas organizaciones que de alguna forma dicen, ok, ya estamos en un nuevo momento, el barrio sigue siendo barrio, por tanto ocupemos el barrio con lo que sabemos hacer, con lo que nos gusta hacer, y ahí se ha generado una explosión de iniciativas en el campo cultural, patrimonial, social, deportivo, etcétera, medioambiental, que han ido fluctuando. A veces son más intensas en un periodo, en otro periodo son más intensas otras, pero lo concreto es que hay mucha más organización, muchos más colectivos, personas que están preocupados de esta vida de barrio y de alguna forma generar un motor. O sea, la cantidad de actividades que se hacen en Barrio Yungay es impresionante. O sea, yo creo que no hay ningún barrio en Chile que tenga la cantidad de iniciativas que hay. Y no lo digo con un tono de creerse como el hoyo del queque, como uno diría, sino que hay un dato de la realidad. O sea, acá todos los días hay alguna actividad cultural. Gente en movimiento, claro, hay una movilización comunitaria muy muy importante. Y ahí todos ponen su acento, su visión. A veces, obviamente, como en toda relación humana, finalmente hay diferencias, pero eso es parte de la vida que
nos toca vivir. Pero indudablemente había una consolidación, se ha ido de alguna forma haciendo más espeso este tejido, un tejido social que se genera, digamos, acá en el territorio, y que se ha ido haciendo más espeso en el sentido de que se abren líneas por aquí, por allá, en esto, en lo otro, llega gente nueva también al barrio, y eso le ha ido dando un constante... lo ha ido nutriendo, digamos, lo ha ido dotando de una diversidad que es muy, muy potente, sin perder, digamos, su historia, su identidad y ese origen del 5 de abril de 1839, que es cuando se funda por decreto presidencial el barrio Yungay, y que tienen en sus calles y en sus instituciones que hay la huella de la República, finalmente, de la República de Chile. O sea, acá se crea la primera escuela de arte y oficios, que luego se traslada a donde está actualmente, ahí en la Universidad de Santiago. Entre medio fue Universidad Técnica del Estado, pero la primera sede estuvo acá en Chacabuco con Catedral. Lo mismo la Escuela de Preceptores, de Profesores, que se crea en 1842, pero en 1845 llega al barrio, en lo que hoy día el territorio donde está el Hospital San Juan de Dios, y ahí estuvo la primera escuela de preceptores. Después en 1854 tenemos la primera escuela de preceptoras, profesoras, que está donde está hoy día el Museo de la Educación Gabriela Mistral. Entonces tenemos entidades y personas fundantes de la visión que hubo en el siglo XIX de cómo se debía construir en 1902 el Internado Nacional Barros Arana. El Internado Nacional Barros Arana. Estamos ahora en una lucha súper importante porque el Liceo de Aplicación se declare, que el INBAS lo logramos el año pasado. Exacto, eso te iba a decir. Se declare monumento histórico también. Ahora en la aplicación también. En la aplicación y las noticias dicen que en pocos días eso va a ocurrir, entonces qué bueno. Va a ser una muy buena noticia. Entonces acá, por ejemplo, también está la base de la educación en Chile. Hay más de 12 escuelas públicas y esas son escuelas fundantes de la educación en nuestro país. Entonces el barrio tiene una historia, una tradición profunda, y hoy día, al ser un barrio que ya no tiene este peligro de desaparecer por el mercado inmobiliario, se recoge esa historia, pero también se proyecta al futuro con nuevas iniciativas, con nuevas visiones también de cómo ir construyendo una vida y un tejido social. Claro. José Osorio, de la Junta de Vecinos de Barrio Yungay, tú hablabas del tema de la basura como un tema muy presente, que hasta el día de hoy, por eso te digo. Pero también lo hablábamos con otros actores y protagonistas de estas conversaciones, del tema del estigma, que partió en algún minuto, homicidio en el barrio del presidente. Homicidio en el barrio Yungay, cuando a veces era un poco más allá y era en otro lado de la zona, pero no era el barrio Yungay en sí. También ha sido difícil sacar ese estigma, porque además hay un tema migrante evidente que ha marcado los últimos años, que también ha enriquecido el barrio a su vez. Lo conversamos también con otras personas que hablaban de la Feria de Portales del fin de semana, que está llena de los distintos aportes culturales de la migración. Entonces, esos son los desafíos actualmente desde la Junta de Vecinos para este replanteamiento patrimonial. Bueno, hay varios desafíos. Desde la Junta de Vecinos hemos tratado de abordar algunos, obviamente no se puede abordar todo por un tema de tiempo y de todo esto es un tema voluntario. Pero hay varios desafíos que la comunidad nos pone ahí al centro, digamos. Entonces, uno, el tema indudablemente de seguridad, que es un tema nacional y que en el barrio obviamente tiene su propia expresión. Pero claro, tenemos ahí esa dualidad de haber tenido el honor de que un segundo o tercer presidente de la República viva en el barrio. Hay que recordar que la historia también dice que tanto Emiliano Figueroa como Manuel Montt vivieron en algunos sectores del barrio en el siglo XIX, comienzo del siglo XX. Entonces Gabriel Boric es nuestro segundo o tercero presidente que llega al barrio y de alguna forma viene a... con el trabajo que se hizo, porque también hay que contar de que el presidente no llegó casualmente, digamos, o sea, él planteó una serie de alternativas fuera de la zona oriente, pero hubo vecinos y vecinas en particular que se la jugaron porque conseguir casas y esas casas se pusieron a disposición para que el presidente se viniera, siempre pensando en que indudablemente eso validaba toda la lucha que se ha dado por el barrio. Es decir, bueno, acá no hay torres desde los cuales pueden haber francotiradores, por ejemplo, en temas de seguridad, y por tanto validaba esa historia que teníamos de los últimos años, de estos últimos 20 años, pero además nos podía contribuir al tema de seguridad. Y claro, hay 8 manzanas aproximadamente que han estado bien, digamos, respecto de la situación anterior a que llegara el presidente.
porque está el anillo presidencial, digamos, de seguridad. Pero indudablemente el resto del barrio resiente un poco de que no se generó una política fuera de esos 8 anillos, una política como una suerte de laboratorio de seguridad que podría haber sido también en un territorio, en un barrio, y indudablemente ahí se ha resentido porque la curva que venía antes del presidente Boric en esos sectores siguió subiendo, digamos, y por tanto los vecinos obviamente eso lo resienten. Pero también hay que señalar que los medios de comunicación han puesto como un fetiche, digamos, político finalmente, de dar el punto político el barrio porque vive el presidente, digamos. Entonces eso también ha sido una complicación porque hay una estigmatización finalmente de los medios de comunicación, cuando, como tú señalabas, algunos de los casos, y yo diría que la mayoría, no están en lo que se llama Yungay, barrio Yungay, de acuerdo a sus límites históricos, que son San Pablo, Matucana, Alameda, Avenida Brasil. Ese es el barrio cuando se funda en 1839, y muchos de los casos que hemos visto en la prensa están fuera de ese límite. Entonces ahí hay una imprecisión de los medios de comunicación, a veces orientada principalmente a esta asociación presidente barrio Yungay, digamos, y que todo es malo, entonces el presidente es malo. Un poco va por ahí el tema. Pero bueno, ese es un tema, lo hemos tratado de abordar indudablemente con todas las medidas posibles, pero a eso hay que sumar el tema social que hay en el barrio, una gran capacidad de organizarse para abordar temas sociales, el tema educacional. Acabamos de terminar un taller con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, un taller de matemática para estudiantes del barrio, de séptimo a tercero medio, para hacer ahí un apoyo a la educación en matemáticas. Tenemos el tema ambiental, el arbolado urbano. Bueno, son tantos temas que en realidad en una entrevista no van a alcanzar como para desarrollarlos todos, pero los titulares, digamos. Entonces, y el tema indudablemente que fue el sello por el cual partió todo este movimiento, que después de alguna forma lo toma en parte la Junta de Vecinos, este movimiento de vecinos por la defensa del barrio Yungay. El tema de la cultura y el patrimonio, que ha sido un pilar para esa defensa que se hizo en los primeros años y luego la proyección posterior a eso. Y ahí solo señalar como un ejemplo las 4 fiestas que hacemos en el año, que son parte de esa estrategia que se desarrolló el 2006 en el primer cabildo y en los cabildos que hubo después, en que se reorientó un poquito la celebración de la fiesta del roto chileno. Luego apareció una fiesta nueva, el 2007, que desde ahí se hace, que es la fiesta de aniversario del barrio, el 5 de abril el 5 de abril, digamos, de todos los años, y se hace un programa de varias semanas de actividades. El Día del Patrimonio, es una fiesta nacional, pero que acá es el lugar donde más actividades se hace a nivel nacional. Y la fiesta de la primavera, que también es la recuperación de lo que alguna vez en el país se hizo en ese sentido, pero que se hizo en función de, a partir del año 2007-2008, en función de esa estrategia para defender el barrio y articular a los actores sociales, culturales de la época en función de una muestra cultural. Entonces tenemos esas posibilidades que hoy día se han ampliado a muchas iniciativas que están dentro, fuera, el medio, para allá, para acá, que son parte de todo ese entramado cultural y patrimonial que el barrio tiene de forma muy, muy rica, digamos. ¿Redes sociales de la Junta de Vecinos? Instagram @JB Barrio Yungay, también TikTok JJBB Barrio Yungay, ¿qué más? Facebook, el perfil Junta de Vecinos Barrio Yungay, y XJB JB Barrio Yungay. Oye, yo sé que es complicado porque como presidente de la Junta de Vecinos no te la puedes jugar por alguien o por algunos, pero una recomendación, ¿no? O un par de recomendaciones ahí para dejar amarrado al próximo podcast. Recomendaría muchos espacios en el barrio, que tiene una riqueza, una hermosura, un valor, todos los espacios que existen. Pero me voy a ir a uno histórico y que está además dentro de su valor histórico haciendo una gran labor, que aprovecho de saludar porque han sido parte de este movimiento, siendo una institución pública pero muy cómplice de todo lo que ha sido el trabajo comunitario y ciudadano en el barrio. Museo de la Educación Gabriela Mistral. Ya pues, José Osorio, presidente de la Junta de Vecinos Barrio Yungay, aquí conversando en Sonidos Culturales de la Agenda Yungay. Muchas gracias, que esté muy bien y nos seguimos viendo como siempre. Sí, pues gracias a ustedes, suerte.
Esto fue Sonidos Culturales y Musicales de Agenda Yungay, que es una cápsula auditiva en formato de podcast que busca dar a conocer los distintos espacios culturales y artísticos de Yungay a través de la plataforma Agenda Yungay, una comunidad dedicada a visibilizar los procesos creativos que se desarrollan en el barrio. Todo emitido a través de la radio del Centro Cultural Manuel Rojas.